Hola, en este video vamos a presentar el análisis de datos del caso de estudio presentado en los videos anteriores. En el video anterior presentamos la generación del diseño en el programa Design Expert versión 13, que si no lo han visto yo recomendaría que lo vieran primero. Estando en el programa Design Expert 13, abrimos el archivo fermentación y vamos a revisar brevemente la tabla de resultados. Aquí tenemos en la primera columna, que es el orden estándar de corridas, el orden de corridas aleatorias, los tres factores pH, tiempo de fermentación y concentración de peptona. Y aquí tenemos las dos variables de respuesta, antibiótico e impureza en miligramos. Por ejemplo, la primera corrida fue a pH 5 con un tiempo de 7 días y con una concentración de 2%, y estos fueron los valores que se obtuvieron tanto para el antibiótico y para la impureza en miligramos. Vamos a proceder al análisis de la primera variable de respuesta, antibiótico. Lo primero es que en este caso no vamos a realizar ninguna transformación. Nos vamos a la pestaña de Fit Summary y vemos que se nos recomienda el modelo cuadrático. Nos vamos ahora a lo que es el modelo. Y aquí tenemos el modelo cuadrático con sus términos cuadráticos para los tres factores. El primer factor pH, el segundo es tiempo, peptona. Aquí tenemos las interacciones de dos factores y los términos cuadráticos para los tres factores. Procedemos al análisis de varianza y notamos en la tabla de análisis de varianza que no todos los factores o los términos, ya sea de interacción o los términos cuadráticos, son significativos. Por ejemplo, el término cuadrático de peptona, la concentración de peptona, si vemos el valor de probabilidad, no es significativo a un nivel de significancia del 5%, y tampoco el efecto principal de peptona tampoco es significativo, así como sus interacciones con los demás factores. Entonces, por ejemplo, vemos que la peptona es un factor inactivo. Para hacerlo de una manera más breve, regresamos a lo que es el modelo y nos vamos a lo que dice AutoSelect. Le vamos a pedir que el criterio, para hacerlo más fácil, que sea a partir de valores de probabilidad. Pulsamos Start y le damos a aceptar, y entonces nos va a dar un modelo reducido donde vemos que los factores que son significativos son el pH, el tiempo de fermentación, la interacción entre el tiempo de fermentación y el pH y el término cuadrático de pH. Procedemos a su análisis de varianza y aquí es donde vemos que los factores, sus efectos principales, su interacción y el término cuadrático para el pH son significativos. La falta de ajuste no es significativo. Esta es una buena noticia porque nos dice que el modelo que estamos usando es adecuado. En términos de predicción, también tanto R cuadrada como la R cuadrada ajustada y la de predicción son muy cercanas a 1, entonces lo consideramos esto satisfactorio. Y aquí en este recuadro tenemos los coeficientes de la ecuación de regresión para cada uno de los
términos. Si nos vamos a diagnóstico, en el primer panel vemos que aproximadamente los valores siguen una distribución normal. En la parte del panel Box-Cox vemos que no se sugiere ninguna transformación de los datos y no vemos ninguna señal de alarma en la gráfica de residuales contra valores predichos y tampoco en valores extremos si vemos en la distancia de Cook. Procedemos a lo que serían las gráficas del modelo y aquí tenemos una gráfica de contorno donde tenemos en el eje vertical el tiempo y en el eje horizontal el pH. La podemos ver en 3 dimensiones aquí en esta parte de pestañas adicionales. Nos vamos a... Y aquí vemos el efecto cuadrático del pH, vemos una parábola y podemos ver que vamos a tener valores máximos para la obtención del antibiótico en términos de miligramos, que posteriormente vamos a estudiarlos. De manera análoga, ahora vamos a analizar la variable de respuesta impureza. Tampoco vamos a realizar ninguna transformación, nos vamos a Fit Summary. También sugiere un modelo cuadrático. Nos vamos a la parte del modelo. Primero vamos a ver el modelo completo. Y al igual que en el caso del antibiótico, vemos que hay una serie de términos que no son significativos, por lo que vamos a regresar al modelo y vamos a proceder a que nos seleccione el mejor modelo por regresión en etapas. Vamos a aceptar. Y aquí tenemos que los factores pH o sus efectos principales de pH y de tiempo son significativos. También su interacción y los términos cuadráticos tanto para pH como para el tiempo de fermentación. Regresamos a la NOVA y aquí ya vemos que todos los términos resultan significativos y en términos con respecto a su valor predictivo tenemos que el coeficiente R cuadrada es muy cercano a 1, al igual que la R cuadrada ajustada y la de predicción. Aquí tenemos los coeficientes para el modelo de regresión. En la parte de diagnóstico vemos algo muy similar a lo que vimos con el antibiótico. No vemos señales de alarma en cuanto a desviación al supuesto de normalidad. También no vemos alguna anomalía en la parte de residuales contra valores predichos y tampoco no vemos valores extremos de los cuales nos tuviéramos que preocupar. Si nos vamos a las gráficas del modelo, aquí tenemos la gráfica de contorno, la vamos a ver en tercera dimensión y aquí tenemos, a diferencia del antibiótico para la impureza, tenemos una parábola, pero en este caso descendente, y vemos que vamos a tener un mínimo. Esto lo vamos a analizar conjuntamente con la parte de la cantidad del antibiótico para optimizar ambas variables de respuesta. Procediendo a la etapa de optimización, tenemos dos procedimientos de optimización en Design Expert, el numérico y el gráfico. Vamos a empezar con el numérico. Entonces aquí tenemos en este panel los factores y las respuestas. El antibiótico, recuerden que lo queremos maximizar. Vamos a ver que nos interesan valores superiores a 1000 miligramos y la impureza la queremos minimizar
nos interesan obtener valores inferiores a 25 miligramos. Aquí tenemos la primera solución a la optimización que propone 5, donde para el factor pH propone un valor cercano a 5, para el tiempo de 6 días y para la concentración de peptona de 2%. Y se estima que en estas condiciones la cantidad de antibiótico producida es de alrededor de 1065 miligramos, la cual cumple con el objetivo de ser mayor a 1000 miligramos, y la impureza es de 23, cercana a 24 miligramos, la cual cumple también con el objetivo de ser menor a 25 miligramos. Ahora vamos a proceder a la optimización gráfica. Aquí es donde vamos a establecer los objetivos para antibiótico. Lo menos que queremos es 1000 miligramos. Y para la impureza lo máximo que queremos son 25 miligramos. Nos vamos a gráficas y aquí nos da en esta gráfica en amarillo la zona que nos va a dar las condiciones para obtener esos objetivos en términos del pH y del tiempo. La solución numérica aparece aquí en este punto y aparece aquí con una bandera donde a un pH cercano a 5 con un tiempo de 6 días predice o estima que la cantidad de antibiótico producida es cercana a 1065 miligramos y la impureza cercana a 24 miligramos. Pero hay una gran cantidad de combinaciones de estas condiciones que cumplen con estos objetivos. Por ejemplo, si decidimos poner la bandera aquí, agregamos, y aquí tenemos un pH inferior a 5 con un poco de entre 6 y 7 días de tiempo de fermentación y notamos que también logramos los objetivos. Entonces aquí tenemos las dos maneras de optimización, quizás la que es más útil porque nos da flexibilidad de buscar de acuerdo a las condiciones que queremos. Si queremos, por ejemplo, un pH por alguna razón más ácido, podemos poner una bandera aquí. Y aquí tenemos, por ejemplo, a un pH de 4.6 y 6 días de tiempo de fermentación. También cumplimos con el objetivo. Y como ya hemos visto, hemos cumplido con los objetivos del caso de estudio utilizando el diseño de superficies de respuesta Box-Venken. Gracias por su atención.